Hola amigos y amigas de YouTube, bienvenidos a una nueva videoclase. El día de hoy vamos a resolver un ejercicio de dinámica rotacional donde tenemos una polea de la cual está atada dos masas que están unidas por esta cuerda. Nos piden calcular la aceleración del sistema, la velocidad angular de la polea, así como la velocidad de la masa 2 después de recorrer estos 2 metros. Bienvenidos. Nos dicen que el sistema de la figura, el que nosotros tenemos acá, está inicialmente en reposo. El bloque de 30 kilogramos, es decir, la masa M2, está a 2 metros del suelo, como lo vemos acá. La polea es un disco uniforme de 20 centímetros de diámetro. Aquí sabemos que el diámetro son 2 veces el radio, por eso el radio lo tenemos como 10 centímetros y tiene una masa de 5 kilogramos. Se supone que la cuerda no resbala sobre la polea y el sistema de la figura pues está inicialmente en reposo. Nos piden calcular, punto A, la velocidad del bloque de 30 kilogramos justo antes de tocar el suelo, es decir, justo antes de recorrer estos 2 metros que tenemos acá. La velocidad angular de la polea en ese instante, es decir, después de esta masa 2 a recorrer los 2 metros, las tensiones de las cuerdas y el tiempo que tarda el bloque de 30 kilogramos en tocar el suelo, es decir, el tiempo en recorrer estos 2 metros. Bueno, para resolver este ejercicio debemos aplicar el siguiente procedimiento. Paso número 1, como siempre, un esquemático del ejercicio, que en este caso nosotros ya lo tenemos. Ya tenemos el esquemático del ejercicio. El paso número 2 sería realizar los diagramas de cuerpo libre. En este caso, nosotros debemos estudiar la masa 1, la polea y la masa 2. Es decir, tenemos 3 cuerpos nosotros de interés de estudio o casos de estudio en este momento. Debemos a cada uno realizarle su diagrama de cuerpo libre. Paso número 3, realizar la segunda ley de Newton para cada uno de esos cuerpos, es decir, sumatoria de fuerzas igual a masa por la aceleración. En este caso, como nos están diciendo que la polea tiene una masa, tiene un radio, es decir, nos interesa en este caso físicamente los datos que nos están dando, por lo tanto se trata de un ejercicio de dinámica rotacional y debemos aplicarle la sumatoria en este caso de torques igual al momento de inercia por la aceleración angular. De ahí de estas 3 ecuaciones, nos quedan 3 ecuaciones, el paso número 1 es calcular la aceleración de los bloques y luego aplicamos cinemática para calcular las demás variables que nos están pidiendo. Entonces vamos a iniciar, en este caso vamos a realizar el diagrama de cuerpo libre. Está muy claro que en este caso la masa 2, que es de 30 kilogramos, obviamente es más pesado que el bloque 1, que es solamente de 20 kilogramos, por lo tanto el sistema tendría o haría este movimiento, ¿sí? Sabemos que este va a bajar y el bloque 1 va a subir. Luego, el siguiente paso, vamos a realizar los respectivos diagramas de cuerpo libre, que es pintar cada uno de las fuerzas que vemos involucradas. En este caso, lo que hacemos primero es aislar el bloque 1. En este caso, uno lo que hace es, cuando tiene cuerdas, pues trata de aislarlo y hace como si cortara el bloque. Entonces vemos que hacia arriba podemos dibujar una tensión y a esta la vamos a llamar la tensión T1, que sería la que estaría de la cuerda del lado izquierdo de la gráfica. Y acá en el bloque tirando hacia abajo pues tenemos la fuerza del peso, que sabemos que es igual a la masa 1 por la constante de la gravedad. Y aquí tendríamos el peso. Sabemos que este sistema pues está, en este caso tendríamos la dirección de la aceleración, que en este caso sería subiendo, que este sería nuestro vector aceleración. Luego nos centramos en la polea, cortamos por ambos lados, aislamos la polea. Por lo tanto, en este punto tangente a la circunferencia de la polea, nos va a salir la misma tensión y en este caso la misma tensión T1.
¿Por qué la tensión T1? Pues porque el bloque 1 está obviamente atado por este lado de la misma cuerda a la polea. Es importante tenerlo en cuenta. Nos dicen que esta polea o esta no sufre deslizamiento, por lo tanto, ¿qué significa eso? Es que por aquí hay una ranura donde está metida la cuerda y ella viene y sale aquí tangencialmente de nuevo, y aquí tenemos de nuevo entonces otro vector tensión, y este vector tensión lo vamos a llamar el vector tensión T2. ¿Por qué es diferente el tensión T1 y T2? Pues porque la masa M2 es diferente a la masa M1, todo se va a ir moviendo solidariamente. Si nosotros tenemos aquí, movemos en el centro de la polea, pues aquí podemos decir que tenemos el vector peso y aquí estaría el vector peso de la polea, pero pues en este caso, en este análisis no nos aporta mucho. Luego nos pasamos al bloque 2, entonces aquí en el centro tenemos el vector peso, que en este caso pues sabemos de una vez, coloquemos que es la masa 2 por la constante de la gravedad, y tirando hacia arriba tendríamos esta misma tensión que tenemos aquí, que va a ser la misma tensión T2. En este caso nosotros ya terminaríamos de dibujar todo el diagrama de fuerzas que intervienen físicamente. Luego, en el siguiente paso, entonces vamos a coger cada bloque. En este caso vamos a coger el bloque 1 y le vamos a hacer su sumatoria de fuerzas en Y, porque obviamente estamos aquí, solamente el bloque se está moviendo en esta dirección. Vamos a hacerle su respectiva sumatoria de fuerzas igual a masa por la aceleración. Bueno, algo que olvidé de notar entonces, que en esta polea, en este sentido, a favor de las manecillas del reloj, tendríamos la aceleración angular de la polea, y aquí bajando nosotros vamos a tener el mismo valor de la aceleración. Por lo tanto, entonces, haciendo sumatoria de fuerzas en el bloque 1, en este caso en la dirección Y, porque no tenemos fuerzas en la dirección X, pues vamos a hacer igual a masa 1 por la aceleración. Tenemos la fuerza asociada al peso, que está tirando hacia abajo, y esta que está tirando hacia arriba, entonces por lo tanto vamos a tener, y en este caso entonces tenemos la tensión T1 que está tirando hacia arriba, que es positiva, menos el peso, masa por gravedad del bloque 1. No tenemos más fuerzas, pero de una vez lo vamos a igualar a la masa 1 por la aceleración. Aplicamos el mismo concepto, pero para el bloque 2, aplicando el mismo concepto, sumatoria de fuerzas en Y para el bloque 2, que es igual a la masa 2 por la aceleración, pues entonces vamos a encontrar una ecuación muy similar, donde sería la tensión T2, que está tirando hacia arriba, es positiva, menos el peso del bloque 2, que es la masa 2 por la gravedad, igual a menos la masa 2 por la aceleración. Y bueno, muchos se preguntarán por qué sale este menos acá. De nuestro sentido, si este va subiendo, entonces va a favor del eje positivo del eje X, del eje Y, perdón, y si este va bajando, pues va en contra del eje Y, por lo tanto por eso sale este negativo que tendríamos acá. Nosotros podemos decir que esta sería la ecuación número 1 y esta sería la ecuación número 2. Luego nos vamos a pasar a la polea, y en la polea entonces recordemos los conceptos de dinámica rotacional, donde veíamos que la sumatoria de torques es igual al momento de inercia por la aceleración angular, que esta es la ley alternativa de la segunda ley de Newton, pero para cuerpos que van rotando. Ya no son movimientos lineales, sino para movimientos angulares. Entonces sería sumatoria de torques igual al momento de inercia. ¿Cuál momento de inercia? En este caso es de la polea, por su aceleración angular. Entonces recordemos el concepto de torque. ¿Qué es lo que me genera torque en esta polea? Es decir, ¿qué me la hace girar? Vamos a denotar que todo lo que me lo haga girar a favor de las manecillas del reloj lo vamos a poner como positivo, y es decir, que todo lo que me lo haga girar en contra de las manecillas del reloj van a ser negativo. ¿Qué significa esto?
que si aquí tenemos una polea y en este caso la fuerza T2 es la que me hace girar, ¿sí? Si yo hago este movimiento, pues si yo cojo una polea y una cuerda tangencialmente, la halo con la tensión T2, pues me la va a hacer girar en este sentido, es decir, a favor de las manecillas del reloj, que sería entonces en este caso la fuerza T2 por la distancia perpendicular al centro de giro. En este caso nuestro radio de giro pues es el centro de la polea, y la distancia que es el radio de la polea. ¿Listo? Y es a favor de las manecillas del reloj. Luego tenemos este valor de la tensión. Tenemos lo mismo. Si yo la halo me va a hacer girar en este sentido, es decir, en contra de las manecillas del reloj, por eso va a ser negativo. Y esa tensión va a ser la tensión T1 por la distancia que hay desde este punto hasta acá, que es el radio de la polea igualmente. Ya no tengo más fuerzas. Bueno, la única fuerza que tengo es el peso, pero el peso de la polea no me está generando momento, no me está generando torques. Aquí solo estamos analizando torques. ¿Por qué? Porque el peso se centra en el radio de giro, en el centro de masa, en este caso de la polea. Por lo tanto, de aquí, esta distancia como está ahí, pues es cero, entonces no implica. Y esto lo vamos a igualar a ¿qué? Al momento inercia de la polea por su aceleración angular. En ese orden de ideas, ya he calculado o he obtenido 3 ecuaciones o 3 fórmulas. Recordemos que lo vimos ahora, que obtenemos 3 fórmulas. ¿Qué es lo que voy a hacer? De cada una de estas voy a despejar la tensión T1 y lo voy a reemplazar acá. Voy a despejar la tensión T2 y la voy a reemplazar acá. Luego nosotros sabemos por definición, lo vimos en el video de dinámica rotacional, que vemos que la aceleración angular también la podemos describir como la aceleración tangencial dividido, en este caso, el radio de la polea. Es decir, que aquí en esta polea, recordemos que esto sería como un movimiento circular uniforme, o un movimiento circular uniformemente acelerado, porque tendría aceleración angular, y en este punto, en diferentes puntos, pues vamos a tener una aceleración, y esta se vamos a llamar como la aceleración tangencial, y esta aceleración tangencial se relaciona con la aceleración angular como la aceleración tangencial dividido el radio, en este caso el radio de la polea. Bueno, entonces tenemos aquí la tensión. Para despejar la tensión T1 va a ser muy fácil. Nos quedaría la masa 1 por la aceleración más la masa 1 por la gravedad. Y aquí voy a ir borrando esto para hacer espacio. Y de la tensión T2 tenemos lo mismo. De la tensión T2 yo puedo decir que me queda que la tensión T2, despejando este peso que está restando, lo paso al lado de la igualdad como positivo. Por lo tanto me queda que, entonces me queda la tensión T2 es igual a positivo masa 2 por la gravedad, que es el peso, menos este que conserva el signo, la masa 2 por la aceleración. Y ahora sí vamos a ir reemplazando estos valores de tensión, los vamos a ir colocando. Esta tensión T2 la voy a ir colocando acá, y este valor de la tensión T1 lo voy a ir colocando acá. ¿En dónde? En la ecuación número 3. Reescribiendo, entonces tenemos tensión T2, que en este caso tenemos el radio de la polea. Entonces vamos a empezar por radio de la polea, que multiplica a la tensión T2. Pero ¿quién es la tensión T2? Es la masa 2. La tensión T2, que sería masa 2 por la gravedad menos la masa 2 por la aceleración. Luego tenemos aquí menos el valor de la tensión T1, que ambos están multiplicados por el radio de la polea, pero sabemos que la tensión T1 pues nos va a ser igual a el valor de la tensión T1, que va a ser masa 1 por gravedad más masa 1 por la aceleración. Y a falta de espacio, entonces me disculparán, es igual a el momento inercia de la polea por la aceleración angular. Pero ya hemos visto que esta aceleración angular es igual a
la aceleración tangencial sobre el radio de la polea. ¿Y qué es esta aceleración tangencial? Pues viene siendo esta misma aceleración. Por lo tanto, lo voy a poner como la aceleración dividido el radio de la polea. ¿Y qué es el momento de inercia de la polea? Consultando entonces en libros o en un texto, o se los dejo por aquí en una imagen, el momento de inercia de la polea. ¿Qué es la polea? Nos dicen que un disco sólido, entonces es igual a la masa de la polea o la masa del disco por el radio al cuadrado dividido 2 o multiplicado por un medio, que es lo mismo. ¿Qué nos queda de acá? Simplemente calcular, en este caso pues para poder despejar la aceleración. Lo que podemos hacer acá en esta igualdad es de una vez reemplazar o multiplicar. Aquí para evitarme entonces, ya sabemos que esto es el momento de inercia y aquí va la aceleración angular. Entonces sabemos que el momento de inercia entonces es igual a un medio de la masa de la polea por el radio de la polea al cuadrado. Y aquí tenemos la aceleración angular, donde hemos dicho que es igual a la aceleración dividido el radio de la polea. ¿Qué vemos acá? Entonces vemos que tenemos radio de la polea, tenemos 2 veces multiplicado el radio de la polea, o sea, lo podemos eliminar con 1 y me queda solamente un radio de la polea. Vemos que el radio de la polea está en cada miembro de estos, por lo tanto, lo podemos factorizar. ¿Cómo lo factorizamos? Pues vemos el radio de la polea en cada miembro y aquí tenemos el radio de la polea. Así sería como el texto de la ecuación, pues lo que hacemos es eliminar radio de la polea. Luego entonces nos queda solamente lo que tenemos internamente, que lo vamos a escribir de la siguiente forma. Ya lo que nos queda es simplemente un desarrollo algebraico, un desarrollo matemático. Ya los principios físicos los hemos terminado de aplicar. Entonces aquí nos queda. Entonces tenemos acá, nos queda la masa 2 por la gravedad menos la masa 2 por la aceleración. Este signo menos viene y multiplica cada expresión. Menos por más me da menos. Me queda masa 1 por la gravedad. Más por menos también me sigue dando menos. Entonces queda masa 1 por la aceleración. Y aquí me da igual a... Me sigue quedando entonces partido la ecuación. Me queda igual a un medio de la masa de la polea igual a masa de la polea por la aceleración. Luego entonces lo que voy a hacer es voy a agrupar todos los que tengan aceleración. Voy a agrupar estos que tienen aceleración en un solo lado de la igualdad para poderlos factorizar. Los voy a dejar en el lado izquierdo, por lo que tendríamos lo siguiente. Entonces tendríamos en el lado izquierdo este que está negativo, continúa negativo acá, menos la masa 2 por la aceleración, este que está negativo menos la masa 1 por la aceleración, este que estaba al lado de la igualdad, lo paso al lado izquierdo como negativo menos un medio de la masa de la polea por la aceleración, y al otro lado de la igualdad me queda entonces lo que voy a escribir. Entonces esto que estaba masa 2 por la gravedad que estaba negativo, que estaba positivo, lo paso como negativo, y este que estaba como negativo lo paso positivo, que sería masa 1 por la gravedad. Bueno, aquí ya podemos factorizar la aceleración, entonces podemos factorizar la aceleración. Me queda como menos, aquí me quedó todo negativo, menos la masa M2 menos la masa M1 menos un medio de la masa de la polea, y aquí tendríamos entonces igual a, lo voy a escribir en el siguiente renglón, tendríamos, aquí puedo factorizar la gravedad que nos quedaría de menos la masa M2 más la masa M1. Por lo tanto, bueno, yo podría factorizar aquí el signo negativo, porque todos están negativo,
y aquí factorizaría el negativo, entonces cambiaría estos para que nos quede la siguiente forma. Me quedaría, si yo multiplico, mejor dicho, voy a multiplicar por menos 1, voy a multiplicar por menos 1 en ambos miembros de la igualdad para cambiarle el signo. Y esto me permitiría tener que la expresión para calcular la aceleración de los bloques, esto que está, este paréntesis que está multiplicando la aceleración pasa a dividir a este fragmento que tendríamos acá. Entonces tendríamos que la gravedad que multiplica a la masa M2 menos la masa M1. ¿Por qué me cambió de signo? Porque lo multipliqué por menos 1, ¿sí? Entonces me queda más la masa M2 que estaba negativo pasa a positivo, la masa M2 que estaba positivo pasa a negativo, dividido la sumatoria de la masa M1 más la masa M2 más un medio de la masa de la polea. Porque estaban, la multipliqué por menos 1, todo está negativo, lo paso a positivo. Por lo tanto, hemos encontrado la expresión para calcular la aceleración del sistema. Luego vamos a calcular esa aceleración, vamos a reemplazar estos valores que nosotros tenemos. Por lo tanto, entonces reemplazando los valores tenemos la constante de la gravedad, 9,81 metros sobre segundo cuadrado, la masa M2 que es 30 kilogramos, la masa M1 que son 20 kilogramos, dividido entre la masa M1 que son 20 kilogramos, más la masa M2 30 kilogramos, más un medio de la masa de la polea que son 5 kilogramos. Haciendo la operación en la calculadora, por favor verifícala. Entonces encontramos que la aceleración es igual a 1,87. Abajo todo es kilogramos, arriba es aceleración por kilogramos, se eliminan los kilogramos y me quedan las unidades de aceleración, metros sobre segundo cuadrado. Y hemos encontrado el valor de la aceleración. Si bien en el ejercicio no nos está pidiendo la aceleración, ¿para qué nos sirve tener la aceleración? Porque luego nos vamos a ir para una ecuación o una fórmula del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, donde nos dicen que la velocidad final es igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por el cambio de desplazamiento o por el delta de desplazamiento. En este caso es un delta de desplazamiento que en este caso viene siendo 2 metros. Nos dicen que el sistema parte del reposo, por lo tanto esto es igual a 0. Esta aceleración es la aceleración del sistema que la acabamos de calcular. Esta distancia son 2 metros y de aquí tenemos velocidad, por lo tanto nos queda que la velocidad final va a ser igual a la raíz cuadrada, porque le saco raíz a ambos miembros de la ecuación, 2 por 1,87 metros sobre segundo cuadrado por la distancia, que en este caso son 2 metros. Haciendo esta operación, por favor verifícalo en tu calculadora. 2 por 1,87 por 2, sacándole la raíz cuadrada, encontramos que la velocidad final es 2,73 metros sobre segundo. Pero hay que entender que esta velocidad va hacia abajo, ¿sí? Es una cantidad vectorial. Por lo tanto, es muy importante dar la respuesta como menos 2,73 o simplemente 2,73 y saber que es una dirección hacia abajo. Y hemos encontrado entonces el primer punto que nos está pidiendo el ejercicio, que es la velocidad del bloque de 30 kilogramos justo antes de chocar con el piso. Luego nos están pidiendo en el punto 2 o en el punto B que calculemos la velocidad. Nos piden que calcular la velocidad angular de la polea en ese instante. ¿En cuál instante? En el instante en que el bloque tiene una velocidad de 2,73 metros sobre segundo. Y bueno, ¿qué debo hacer ahí? Pues entonces recordemos que la velocidad angular es igual a la velocidad sobre el radio, ¿sí?
Nos están pidiendo la velocidad angular ¿de quién? Pues de la polea, ¿sí? Por lo tanto, el radio van a ser ¿qué? El radio de la polea. Por lo tanto, va a ser muy sencillo porque va a ser simplemente reemplazar la velocidad que la acabé de calcular, 2,73 metros sobre segundo, dividido el radio. ¿Y quién es el radio de la polea? En este caso es 10 centímetros. 10 centímetros elevado a metros, pues pasado a metros, 0,1 metro. Metro con metro se me elimina. Y encuentro que la velocidad angular de la polea en ese instante va a ser igual a... Entonces tenemos que 2,73 dividido 0,1. Y esto encontramos que la velocidad angular de la polea es 27,3. Son radianes sobre segundos. Me quedan las unidades 1 sobre segundo. Y como estamos en un movimiento circular, entendemos que es radianes sobre segundos. Y esta es la respuesta. Ya nos hemos encontrado dos respuestas de las que nos está pidiendo el ejercicio. Vamos para la pregunta número 3, donde nos dice que la tensión de las cuerdas, ¿cierto? Entonces, recordemos, acá en el tablero, pues bueno, por el espacio no la dejé anotado en ninguna parte. Nos dimos cuenta que la tensión de la cuerda 1, pues era igual a la masa 1 por la gravedad más la masa 1 por la aceleración. Esto fue lo que nosotros vimos de la tensión T1. Vamos a reemplazar los valores. Por lo tanto, tenemos que la masa 1, sabemos que son 20 kilogramos por la gravedad, que es 9,81 metros sobre segundo cuadrado, más la masa 1, vienen siendo los mismos 20, por la aceleración. ¿Pero cuál aceleración? Pues la aceleración del sistema, la aceleración de los bloques, que la acabé de calcular, 1,87 metros sobre segundo cuadrado. Me quedan las unidades kilogramo, metro sobre segundo cuadrado, que son los valores de Newton. Por lo tanto, haciendo la operación en tu calculadora, por favor verifícalo, 20 por 9,81 más 20 por 1,87. Encontramos que la tensión, en este caso la tensión T1 es 2,336, 233,6 y las unidades son Newton, ¿sí? Que son valores de fuerza, que es el valor de la tensión. Entonces, por lo tanto, aquí vemos que hemos encontrado un apartado de la respuesta del punto C, que es la tensión. Perdón, aquí es tensión T1. Por favor, me disculpas, aquí es el valor de la tensión T1. Pero vamos a de una vez a calcular el valor de la tensión T2, donde la expresión para calcular la tensión T2 era muy fácil también, que era igual a la masa 2 por la gravedad, pero menos la masa 2 por la aceleración. Vamos a reemplazar. Encontramos entonces que el valor de la tensión T2 es igual a la masa 2, que es 30 kilogramos, por el valor de la gravedad, 9,81, menos la masa, que es 30, por el valor de la aceleración, que es 1,87. Por lo tanto, el valor de la tensión T2 va a ser igual a, haciendo la operación, 30 por 9,81 menos 30 por 1,87, encontramos que es 238,2 Newton. Y entonces hemos encontrado el valor de la tensión T2 en este ejercicio. Vamos para el apartado donde nos dice que el tiempo que tarda un bloque en tocar el suelo. Vamos a calcular ese tiempo. Finalmente, entonces, para calcular el tiempo, tomamos de nuevo entonces una ecuación del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, donde nos dice que su velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Nos dicen que el sistema parte del reposo, por lo tanto es 0. Su velocidad final ya la acabamos de calcular, 2,73 metros sobre segundo. Por lo tanto, esta viene a dividir el valor
de la aceleración y aquí nos va a dar el tiempo. Por lo tanto, reemplazando, muy fácil, 2,73 metros sobre segundo dividido la aceleración, que es 1, tendríamos que el valor de la aceleración nos dio fue 1,87. Por lo tanto, 2,73 dividido 1,87, encontramos que la aceleración, el tiempo de caída es un tiempo de 1,46 segundos. También lo hubiera podido encontrar con esta ecuación donde la distancia y es igual a la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Sabemos que esta parte es igual a 0. Esta altura y o esta posición son los 2 metros. La aceleración la tenemos y aquí despejamos el tiempo. Si lo haces con esta función te debe dar también 1,46 segundos. Y bueno, ya hemos con esto, entonces terminamos de resolver estos 4 puntos o estos 4 apartados que nos pedía el ejercicio. Estos son ejercicios combinados, ejercicios un poco difíciles, un poco extensos para decirlo de cierta forma, ejercicios que posiblemente te van a caer en tu examen final de curso. Y bueno, hay que estar preparados y practicar. Y bueno, esto es todo por este video. Si tienes alguna duda, alguna inquietud, déjamelo saber aquí abajito en la cajita de comentarios o en mis diferentes redes sociales, donde estoy atento a responder tus inquietudes. Si te gusta el contenido de Física para Todos, suscríbete a mi canal, es totalmente gratis. Recuerda sonreírle la vida y nos vemos en un próximo video.